es muy importante saber hacia dónde marcha la sociedad con independencia de lo que uno desee, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en países como el nuestro, a uno le gustaría que la Argentina marcara el rumbo de la humanidad, pero no nos da el cuero. No nos da el cuero porque somos pocos, porque nuestra producción es muy importante, pero es menos del 1% de la producción mundial, porque nuestra tecnología no es la de última generación, somos un país desde el punto de vista tecnológico muy atrasado. Entonces tenemos que descubrir hacia dónde marcha. Bueno, y hay que escuchar, no quiere decir que hay que tomarlo dogmáticamente ni religiosamente lo que nos dicen otros, pero es interesante porque este jueves próximo va a haber una conferencia organizada por la Embajada de Japón en la Argentina. Y es muy interesante porque viene con una pregunta, que yo les voy a formular la pregunta tal cual está escrita. ¿Qué viene después de la sociedad recolectora y cazadora 1.0? La sociedad agrícola 2.0, la sociedad industrial 3.0 y la sociedad de la información 4.0. ¿Qué viene después? Y entonces ellos responden, lógicamente, la sociedad 5.0, la sociedad superinteligente que usa la tecnología para garantizar el bienestar de las personas. Interesante, porque lo que viene, y da la impresión, yo tengo la impresión de que es así, es la sociedad superinteligente. Es decir, ahora, vuelvo al principio, nunca dejamos de ser sociedad recolectora y cazadora. Nunca. ¿Por qué? Porque evidentemente es algo que lo hacemos de manera mucho más sofisticada, pero hay que sacar las uvas de las plantas o las aceitunas o hay que extraer. Claro, usted me podrá decir, bueno, pero no se cosecha el maíz o el trigo como se hacía hace 100 o 1000 años atrás, efectivamente, pero se sigue siendo una sociedad recolectora con tecnología más moderna. Seguimos siendo una sociedad agrícola, ¿cómo no vamos a hacerlo? Y lógicamente debemos ser una sociedad industrial. Lógicamente que sí lo tenemos que ser, y tenemos que ser también una sociedad de la información, con desarrollo tecnológico. Ahora marchamos a un nuevo estadio que es la sociedad superinteligente. Esto es interesante porque ¿qué será una sociedad superinteligente? Bueno, una sociedad superinteligente lo vamos a escuchar, qué es lo que nos dicen. Pero se me ocurre que es aquella sociedad que utiliza la informática, que utiliza las redes para generar una inteligencia colectiva. Una inteligencia colectiva en capacidad de abordar los problemas de la sociedad para darle una solución todo lo inteligente que se pueda. Y no hay ningún tipo de duda que si por delante tenemos un problema e intervienen en la solución del mismo un conjunto mayor de personas preparadas para abordar la problemática, las probabilidades de que la solución sea más satisfactoria son mucho mayores. Entonces, la sociedad de la inteligencia colectiva o superinteligente me parece que nos marca un lugar al que debemos ir. Es decir, que nos está diciendo que hacia allá vamos. El otro factor es cuándo llegamos allí. Porque la Argentina había llegado a la sociedad agrícola, podríamos decir que había llegado ya a fines del siglo XIX, y durante el siglo XX siguió desarrollándose esa sociedad agrícola, y debido a las guerras habíamos empezado a desarrollar una sociedad industrial. De esa sociedad industrial retrocedimos, y no quiere decir que no tengamos industria, pero quiere decir que hemos retrocedido, sobre todo como Argentina, no como enclaves de industrias extranjeras en la Argentina, sino como industrias nacionales. Hemos decrecido.
Y la sociedad de la información, bueno, habrá que discutirlo, pero tampoco somos productores de ninguno de los componentes de la sociedad de la información. En todo caso, somos usuarios de una tecnología que nos resulta conveniente, pero que nos es absolutamente ajena. ¿Se sigue lo que estoy diciendo? Nosotros vamos a la sociedad 5.0, la sociedad superinteligente. Ahora, ¿en cuánto tiempo vamos a llegar? Porque evidentemente, por el camino que vamos, aunque esperemos 500 años, no vamos a llegar. ¿Por qué? Porque la Argentina marcha a contramano de la historia. Marcha a contramano de la historia. Y marcha, tanto sea en la parte de recolectora y cazadora, como en la sociedad agrícola, como en la sociedad industrial, como en la sociedad de la información. Sí, y entonces no vamos a llegar a esa sociedad superinteligente. En este contexto de avanzar hacia la sociedad superinteligente, o como se le quiera llamar, la 5.0, es que corresponde discutir esta propuesta que hace el Papa de un ingreso básico universal y la reducción de la jornada laboral. ¿Por qué? Porque en principio el trabajo que debería ser para todos, y debería haber trabajo para todos, y todos deberían ser ¿qué? En la sociedad superinteligente todos son creadores de trabajo, no son empleados. Sí, va a seguir existiendo aquel creador de trabajo que ofrece un trabajo tan calificado y tan atractivo que se transforma en empleador y logra que alguna gente se emplee. Pero la sociedad del porvenir es la sociedad de la creación del trabajo, no tanto por necesidades materiales imperiosas, sino por desarrollo pleno de la personalidad humana. No sé si se entiende porque es un poco quizás filosófico. El trabajo por venir es la expresión de la propia personalidad humana que se realiza en el trabajo. Se realiza en el trabajo en el poeta, o en el pintor, o en el escritor, o en el arquitecto, o en el ingeniero, o en cualquier persona que está buscando algo que para mí es lo infinito por venir. Claro. ¿Y qué es lo infinito por venir? Lo infinito por venir, yo creo que nosotros marchamos de sociedades tremendamente atrasadas a sociedades modernas y de sociedades de la escasez a sociedades de la abundancia, de sociedades de grandes necesidades a sociedades con mayor nivel de libertad, de sociedades muy injustas a sociedades un poco más equilibradas, no totalmente justas, pero cuando logremos eso, que no falta mucho, ni hace falta mucho, lo que viene después es la belleza, embellecer la vida sobre el planeta, embellecer al mismo planeta. Y eso es, desde mi punto de vista, algo infinito. Es decir, que hay trabajo por venir absolutamente infinito. Pero distingamos entonces entre el trabajo que cubre las necesidades básicas que todos tenemos, que esa cantidad de trabajo puede ser limitada, ¿verdad? Porque incluso si usted toma algo sofisticado como un vehículo, como un coche, la cantidad de horas, hombre, para producir un coche han disminuido considerablemente en los últimos 100 años. Ha disminuido, pero enormemente, y es probable que en el futuro, con la robotización y la inteligencia artificial, con muy poca cantidad de trabajadores en la industria automotriz, se puedan fabricar los coches necesarios para toda la población. Podemos incorporar el tema de los alimentos, podemos incorporar... Todo eso es una cantidad de trabajo que va en disminución. La cantidad de trabajo infinita es la que emerge de la creatividad humana, generando bienes y servicios que embellezcan y dignifiquen la vida humana. Esto me parece que es importante tenerlo en cuenta porque entonces ya no remitimos el trabajo solo a la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas, sino que lo extendemos el trabajo y mucha gente va a trabajar en esa otra dirección. De manera que siempre habrá trabajo para el 100% de la población, siempre y cuando esta población haya resuelto sus necesidades básicas y esté cada uno en condiciones de poder dedicarse a la vida artística, científica, etcétera. Y en esa dirección es un avance
inmenso si nosotros logramos, por un lado, generar un ingreso básico universal que erradique la pobreza y, por otro lado, una reducción de la jornada laboral que nos permita que haya trabajo para el 100% de los argentinos en capacidad de trabajar. ¿Esto quién lo plantea? Lo está planteando el Papa Francisco. El Papa Francisco ha planteado cosas que son muy importantes que las tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco ha dicho cosas como que hay que defender el ambiente, la naturaleza, la casa común. Dejen de destruir bosques, humedales y montañas. Fíjate que va en consonancia con algo que venimos escuchando en todos los movimientos ambientales y que tiene que ver justamente con esta idea de cambiar sin destruir. La huella de los seres humanos sobre la Tierra es ineludible. Vamos a dejar huella, pero podemos dejar una buena huella y no la huella destructora a la que nos alienta el capitalismo y la avaricia del capital. Ha dicho además que el salario universal para cada persona en este mundo, para que pueda acceder a los más elementales bienes de vida, ¿sí? Es un ingreso básico. Dice el Papa que es justo luchar por una distribución humana de los recursos y que es tarea de los gobiernos establecer esquemas fiscales y redistributivos para que la riqueza de una parte sea compartida con equidad sin que esto suponga un peso insoportable, principalmente para la clase media. Y él dice, las grandes fortunas de hoy son fruto del trabajo, la investigación científica y la innovación técnica de miles de hombres y mujeres a lo largo de las generaciones. Fíjate qué interesante, no son las 8 horas de trabajo diarias o 16 horas de trabajo diarias de Jeff Bezos los que le han dado una fortuna de 177.000 millones de dólares. Porque aunque vos trabajes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, nunca podrías acceder a esa fortuna. Lo que te estás quedando es con una enorme cantidad de trabajo ajeno, presente, pero también de trabajo pasado, porque vos utilizás todas las herramientas del conocimiento y la tecnología elaboradas por generaciones a lo largo de siglos y que las aprovechás en una coyuntura histórica favorable y no le rendís cuenta a esas generaciones del pasado por todo lo que aportaron, porque están muertos. Entonces, efectivamente, las riquezas actuales, las grandes fortunas actuales, son el fruto del trabajo, la investigación científica y la innovación técnica de miles de hombres y mujeres a lo largo de las generaciones y también del uso privado de lo que se puede llamar el sustento primario de nuestra existencia, que es la tierra, suelo, subsuelo, espacio aéreo, curso de ríos, lagos, montañas, bosques, caídas de agua, todo debería ser de dominio público y a partir de ese dominio público, lógicamente, poder producir los mejores objetivos para el buen vivir de la sociedad y los planes más efectivos, eficientes para alcanzar dichos objetivos. Quiere decir que lo que ha habido y lo que hemos sufrido es una apropiación privada de bienes que son de todos, de bienes que son de todos. Y esa apropiación privada, hasta un punto, siempre se pudo justificar, pero cuando esa apropiación privada es exagerada, desequilibra el funcionamiento de la sociedad y logra lo que se logró en la Argentina, que haya unos ricos, increíblemente ricos, que incluso deben ser más ricos de lo que declaran, porque deben tener también mucho dinero escondido en islas donde hay paraísos fiscales, escondidos en diversas inversiones a lo largo y ancho del mundo, y muchos de ellos fugando al Uruguay y yendo a vivir al Uruguay no solo por una ecuación económica, sino para sentirse impunes frente a una sociedad a la cual han ayudado a empobrecer y que es la contracara de su riqueza. Entonces, claro, usted me dice, ¿y cómo sale la sociedad argentina expropiando a esta gente? Yo no creo que haya que expropiar a esta gente, porque la riqueza por producir hacia adelante es infinitamente mayor que toda la riqueza producida. Entonces lo que hay que hacer es producir nueva riqueza. Y para producir nueva riqueza, sí, lo que hay que hacer es cambiar el orden existente. Y para cambiar el orden existente, dos condiciones que debe cumplir cualquier gobierno tienen que ver, una, con terminar con la pobreza, porque en el marco de la pobreza no hay proyecto individual ni colectivo posible. Y dos,
cambiar el esquema tributario, dejando de castigar justamente a los factores del trabajo, la producción, la inversión, el estudio, el consumo, que nada de todo esto debería tener impuestos de ninguna naturaleza, no tendría que haber impuestos al trabajo, a la producción, a la inversión, al estudio ni al consumo, y sí, en cambio, debería existir aquella vieja contribución territorial como fuente primaria de los recursos fiscales que no generarían inflación y, lógicamente, un pequeño número de impuestos que graven los grandes ingresos, que graven la salida de capitales y que graven las manifestaciones enormes de riqueza que pueden tener determinados sectores. Es decir, que con una media docena de impuestos la Argentina podría sostener y podría inmediatamente quitarle los impuestos como el IVA, como ingresos brutos y una cantidad de impuestos que básicamente castigan el bolsillo de los argentinos, pero es peor que eso. Estos impuestos, así como están, no solo castigan el bolsillo de los argentinos, sino que desmoralizan al que quiere trabajar, porque no se premia al que trabaja, sino al que especula, no se premia al que se esfuerza, sino al que parasita. Entonces, son las dos grandes cuestiones que tiene que resolver la Argentina. Un ingreso básico universal, como dice el Papa, y una reforma tributaria para volver a hacer justicia en la Argentina y que se premie el trabajo, la producción, la inversión, el estudio y el consumo de los argentinos y se termine por castigar el parasitismo, que es lo que tanto daño le hace al pueblo argentino. Bueno, así que creo que estamos en línea con lo que plantea el Papa Francisco y me parece que los argentinos, en lugar de actuar con prejuicios, deberíamos actuar analizando en concreto la situación y observar que hay manifestaciones que van en el buen sentido y que las tenemos que aprovechar porque son como las olas, pequeñas olas que nos ayudan a avanzar hacia el futuro. Como siempre digo, el vector del futuro por el cual la Argentina va a salir adelante es el que lo constituye la educación, la ciencia, la tecnología, la producción y el comercio. Ese es el vector hacia el futuro. Pero ese vector no se pone de manifiesto si efectivamente antes no resolvemos desde el Estado cuestiones primarias para un buen vivir de los argentinos. Y esas cuestiones primarias, muchas de esas cuestiones primarias están en la Constitución de la Nación Argentina del año 1949, que yo creo que debería ser vuelta a estudiar para ver qué tiene de bueno, qué puede tener de malo, pero tiene muchas cosas que fueron creación del pueblo argentino para un momento histórico determinado y que podrían ser rescatadas de cara al porvenir, no pensando en el pasado, sino pensando en la sociedad súper inteligente, la sociedad 5.0, la sociedad del futuro.